¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que ni el gobierno federal ni los estatales han atendido las recomendaciones para evitar el secuestro de migrantes en territorio nacional. Detienen a 91 migrantes centroamericanos. Esto es Informe Broso. 7 estados focos rojos por desaparición en México. Crean panties con vibrador para festejar los goles. Esto es Informe Broso. El desabasto de agua en la Ciudad de México seguirá hasta el viernes. ¿Sabes cuánto gana Ivanka Trump y Jared Kushner? Esto es Informe Broso. Continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional. Trump planea crear campamentos en base militar para niños inmigrantes. Esto es Informe Broso. Convocan en Nicaragua a paro nacional de 24 horas mañana jueves. Otro mundial en nuestro país. La FIFA entrega la sede a México, Estados Unidos y Canadá para el 2026. ¡Órale! ¡Ah! Chamacos, qué bueno, llegaron justamente a tiempo porque estábamos empezando con vulgaridad y media. Entonces, bueno, pues entonces nos refinamos un tantito barniz, al rato se quita. Nada más para darles la bienvenida. Estamos vestidos de frac y estamos vestidos de nuestros mejores trapos para darles la bienvenida a esta transmisión en vivo a través de Acústica TV. Estamos en el canal 79 de Easy, en el 160 de Todo el Play. Estamos en Azteca América para los Estados Unidos y les estamos mandando un abrazo. También en Acústica Radio en la Ciudad de México, en Radio Chapultepec 560 de AM, Facebook Live por Acústica Noticias y La Neta Noticias. Chamacos de Acústica TV, chamacos de Azteca América. Aquí está el Mariana Guerrero. ¿Cómo está el Mariana? Señor querido, muy bien, muy buena tarde de miércoles. Tenemos mucha información esta tarde de México y del mundo para quienes están aquí en la Ciudad de México y para quienes nos ven en la Unión Americana también. Así es. Que sea un gran miércoles para todos. Que así sea. Qué buen color es el que trae usted aquí. Es que es una naranja. Es naranja, sí, es una tonalidad de naranja. Una tonalidad bastante elevada. Parece como pudiera parecer rojo, pero ¿Vermellón? no. Pudiera ser. Podría ser Sí. vermellón. Podría ser, sí. A la gente que nos está viendo ahorita en este momento, ¿de qué color viene vestida Mariana Guerrero? Porque podríamos decir, pues nada más tan sencillamente y simplemente como un color naranja, pero es más que un color naranja. Ya veremos. Yo digo, parece, me recuerda a un color vermellón. Vamos a ver qué es lo que dicen ustedes, porque siempre es útil contar con las opiniones de ustedes para estas cuestiones o para otras cuestiones, claro ¿no? Que sí. Finalmente estamos intercambiando si quieren. ¡Alfredo Ruiz! Señor Broso, qué gusto saludarlo y encontrarnos aquí nuevamente a unas horas de que arranque la fiesta del Mundial. Yo pensé que la producción iba a poner esta de Lady in Red, ¿no? Porque yo lo veo rojo. Yo lo veo rojo. ¿Tú lo ves rojo? Sí, me llama la atención porque las luces, no sé si sea el fondo, pero yo la veo en más rojo, más rojo. ¿Tú ves este color tirando más a franco rojo? Sí. Sí, ya hay dos opiniones, por lo menos. Sí. Ahora a ver qué dice Bueno, la gente. Lo que pasa es que hay en la paleta de colores, entre el naranja y el rojo es tan amplio. Claro, la gama. Sergio dice carmesí. Fíjate, ya es una tonalidad mucho más fina. El rojo carmesí. El carmesí de tus labios. Por ejemplo. Hasta hay canciones y poesías. El rojo carmesí. El rojo carmesí de tus labios. Bueno, ahí está un carmesí. Tenemos vermellón, rojo. Sí. Vamos a ver ustedes cómo nos ubican este color. A lo mejor llegamos a un punto donde decimos, este
Ese es. Y ya no hay que darle vuelta a la hoja. Ya mañana Sí, señor. empieza El Mundial. Ya en unas horas por la diferencia de horario. Por con la respecto- diferencia de horario, Sí, señor. ubícanos más o menos. 9:30 tiempo del centro de la República Mexicana, la ceremonia inaugural. Habrá un pequeño show porque no es tan significativa como la de los Juegos Olímpicos y eso. Exactamente. Sí, una breve ceremonia con algunos aspectos del folclore ruso, palabras del presidente de la nación, el saque inicial y bueno, ahí estará Robbie Williams y una cantante de origen ruso también. Ah, Así esto es. a las 9:30. 9:30 Hora del centro de México. Exactamente. ¿No? Sí, señor. Para que todos hagan sus cálculos. Sí. Estamos llegando a la Unión Americana y ellos también tendrán que hacer su cálculo, ¿no? Hora de Rusia, ¿cuál es? ¿La noche? No, son las 17 horas, me parece que estaba anunciado en el boleto. Las 5 de la 5 de la tarde. Sí. Ya, muy bien. Entonces, si son 9:30, vamos a hacer así en números. 9 y 7, que sería con Europa Central, serían las 4 de la tarde, más una hora más. Sí. Más una hora más, porque serían 8 horas de diferencia. Y es el saque inicial 10 de la mañana, tiempo de México. Muy bien, que serían las 6 de la tarde De allá, sí. Ya estamos muy claros. Ya, porque estamos hablando aquí de varias dimensiones del planeta, Así ¿no? es. Sí. Estamos hablando de nuestro horario, el horario de nuestros amigos allá en Estados Unidos, depende de donde estén. Claro. Si están en el horario del centro, si están en el horario del Pacífico, el horario este. occidente, en la montaña, ¿no? Claro. O sea, son varios Hay horarios. 4 horarios en la Unión Americana. Así es, más las 7 horas de Europa Central, más lo que usted le suma una hora Así es. en Moscú. En Moscú. ¡Ajá! Bueno, oye, una cuestión que tiene que ver con lo de los Estados Unidos y con nosotros a propósito del 2026. yo claro. no estoy muy La emocionado, candidatura. perdón, lo siento, perdón, no estoy muy emocionado con la noticia. Faltan 8 años, ¿o por eso? No, deja tú los 8 años porque los 8 años como quiera pasan, o a lo mejor ya no estás, ¿no? Porque te quedaste en el tercero o en el cuarto año, ¿no? En ese camino, puede ser. Pero a mí no me entusiasma mucho porque realmente a quien le están dando las sedes a los Estados Unidos. Sí, son- De 80 partidos, tener 10 en el país. Exacto. Y 60 Estados Unidos y Y los 10 otros los que- 10 Canadá. Pues a mí no me... Va a ser un nuevo formato, más equipos, más partidos y las ciudades Pero ¿cuántos equipos? 48, ¿no? 44, 48 48 selecciones. 48. Para tener 10 partidos. Oye, váyanse. Pero vamos mucho a al carajo. tener la inauguración. Pero pues, no se te hace así como estar en una orgía vestido, Ay, ¿no? porque son 32 días, pero como bien dice usted, la mayor parte de los partidos, 60, van a estar en Estados Unidos. Todavía teníamos ya el formato como lo que sucedió con Corea-Japón. Sí, dos países. Que estaba muy repartido el asunto para que cada quien tuviera su propio show Sí. y cada quien tuviera sus propias ganancias y su propio protocolo, ¿no? Sí, Sí. fue 50-50, un país la inauguración, el otro país el partido de la gran final. O sea, Sí. todo más repartido. Si tú haces nada más el Mundial en los Estados Unidos, que ya lo vivimos, ya sabemos las grandes distancias que hay que recorrer. La República Mexicana también es muy grande, pero como tenemos mucha experiencia mundialista y el fútbol ha sido un gran negocio Lo para es. las televisoras Vaya que y sí. para los dueños, pues entonces tenemos estadios de privilegio, ¿no? Canadá también es suficiente y también es una chingaderota de país, ¿no? Y muy bello. Bueno, deje usted lo bello, por pinche que fuera, es enorme. Sí. No, Pero pero a sí lo va- que me refiero es, divida usted un mundial entre tres naciones impresionantes. Claro, mayor, más equilibrio. Pues es que no puede haber equilibrio porque el show se queda en Estados Unidos. Sí, se queda. El show. Sí, el grueso de los partidos va a ser en la Unión Americana. Así es. Entonces dices, ¿cuál emoción? No, y va a ser la tercera vez que haya un mundial en México, pues no me hace mucha gracia.
Sí, por ese 10 lado. partidos. Sí. 10 partidos. Ahora, Marruecos, ¿qué hubiera sido? Porque Marruecos quedó con, me parece, 65 votos contra 134. Más del doble. Más del doble. Sí. Marruecos hubiera sido, ¿qué les parece a ustedes? ¿Una buena opción? A mí me hubiera parecido muy innovador, con muchas expectativas de que se diera en este tipo de país. De ambiente distinto, claro. Es distinto, Le hubiera ¿no? dado un toque muy Totalmente. diferente. Y muy futbolero. Sí, pero no sé si afortunado o desafortunadamente el tema económico fue trascendental. Bueno, Sí. siempre gana. La garantía que te dan Claro. los organizadores, en este caso el área CONCACAF, Estados Unidos, una bestialidad, 14 mil millones. Yo sabía que eran 11 en la mañana. 14 mil millones de dólares. Híjole. Y Marruecos la ofrecía mitad, ¿cuánto? 7 mil. 7 mil millones. No había comparación. Entonces, unos camellos. si ve usted nada más cómo quedó la votación, quedó igual que las cantidades. Sí, al doble. Exactamente. Tal cual. Y es un asunto de dinero, ¿no? Como lo que vimos con las Olimpiadas de Atlanta, que le correspondía ese centenario a Grecia. Sí. Sí, en el 96. Dinero se acabó, ¿no? Y tú sabes perfectamente la diferencia, y usted también se debe imaginar, entre Atlanta y Atenas. Por supuesto. Por supuesto. Pues, no, por mucha mermelada que haya en Atlanta, pues vas a Atenas, ¿no? Claro. Yo ahora le propondría a la gente del que están en el tema del TLC, pues que lleven al mismo comité que organiza el Mundial, pues que los junten y que ellos organicen. Ya se vio que La renegociación que sí pueden. del claro, Tratado de Libre Comercio, Claro. pues que lo hagan. Entre ellos. Pues quién sabe. Yo me quedaría un Igual. poco tranquilo con Decio en la mesa, ¿eh? Es que Perdón. Igual salimos ganando. Pues, Es que resulta muy paradójico cómo los tres líderes, bueno, incluso el presidente Enrique Peña Nieto saca un video en YouTube para decir que qué bueno que México va a formar parte. Trudeau. ¿Tiene qué? Sí, Trudeau de ¿Tienen Canadá. Claro, por supuesto. Tienen que celebrar por lo menos esa parte, ya que no pueden ponerse de acuerdo, como decía Alfredo, en el Telecan. Así como lo del Mundial, Sí. así va a quedar el Tratado de Libre Comercio. Así, 60 partidos para Estados Unidos, 10 para 10 y Canadá, 10. 10 para Órale. México. Así va a quedar. Así va a ser. Oigan, chamacos, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está señalando que ni el gobierno federal ni los gobiernos de los estados, qué raro, ¿verdad?, se han atendido a las recomendaciones que se les ha hecho desde el 2009. Estas recomendaciones son las que tienen que ver con toda la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Sí, y que no sean víctimas de secuestro, señor. No sé, bueno. Y de todos los fenómenos de que son trata de personas. Hasta estar en una fosa. Exactamente. El rango es, Así es. Que les trabajes gratis a alguien y todo ese rango empieza ahí hasta que de pronto desaparezcas durante 4 años y a los 5 aparezcas en una fosa junto a 70 paisanos, ¿no? Así es. Así es la cuestión. Oigan y vean. El gobierno federal y las autoridades estatales no han atendido en su totalidad las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para evitar la violación de las garantías de las personas migrantes que transitan por México, en especial para evitar que sean secuestrados. Esto se dio a conocer luego de que el organismo nacional presentara un estudio donde el cumplimiento a los exhortos hechos en una recomendación general y 3 informes especiales emitidos entre 2005 y 2016 a autoridades federales y estatales. Edgar Corso Sosa, quinto visitador general del organismo, informó que entre los documentos hay 2 referentes al secuestro de migrantes en tránsito por México, uno en 2009 y otro en 2011. Agregó que para proteger los derechos humanos de los migrantes en todas las regiones es urgente una armonización legislativa integral, que los poderes ejecutivo y legislativo locales también promuevan acciones concretas y de la misma manera una actualización de las políticas públicas. También consideró delicado que aún falten reformas legislativas en estados como Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, donde el tráfico de personas, la incursión, el reclutamiento del crimen organizado, el secuestro y la desaparición de personas migrantes, así como la violencia de género, se ha incrementado.
El estudio que se realizó de manera conjunta en la Universidad Nacional Autónoma de México muestra que las 20 recomendaciones y propuestas presentadas por la CNDH como parte del informe especial sobre secuestro de migrantes de 2011 se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República y a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el ámbito general, solo 40% de las recomendaciones recibe una respuesta satisfactoria. En 15% de los casos se obtuvieron respuestas parciales y el mismo porcentaje fueron negativas, mientras que 30% fueron restantes las instituciones federales señaladas que no dieron respuesta alguna. Acústica Noticias. Muy lamentable este asunto de todos aquellos que quieren atravesar la República Mexicana para llegar a los Estados Unidos y siempre hay silencio y nadie pregunta nada hasta que sucede una tragedia, hasta que secuestran a 50 o aparecen 20 muertos. Entonces es cuando se refresca la memoria de lo que pasa todos los fregados días. Todos los días. Y por eso las presiones de Estados Unidos diciéndole a los mexicanos, controla ahí el tráfico ahí con Guatemala, ahí en tu frontera sur, controla tú, porque pues, los que se quieren venir para acá, ¿por qué no los controlas? Después de todos los asaltos, las violaciones, los secuestros, las desapariciones por parte de la autoridad y por parte del crimen organizado. Sí, y además tomando en cuenta que este es un fenómeno multifactorial y que también no distingue naciones. Estamos viviendo, yo creo que una crisis no solamente entre México y Estados Unidos en el fenómeno migratorio, sino lo platicábamos también, señor, respecto a lo que están viviendo otros países. Italia, España y Francia, que están, por ejemplo, con esta embarcación de Aquarius, que trae más de 600 migrantes centroamericanos. Que vienen huyendo y que fueron rescatados en el Mediterráneo y que ahora no había quien los recibiera hasta que España levanta la mano y dice, yo los voy a atender. Se hizo pendejo. Sí, pero nadie quería. Pues sí. Todo el mundo porque que lata, ¿no? Sí. Que recibas a esta gente que no tiene nada y vaya a querer una vida. Vaya a querer una vida y ahora tienes que proporcionarla, ¿no? Así es. Cuando tienes ahí tú en el interior problemas que no sabes ni por dónde vas a sacar, pero se pierde totalmente esta condición humana que en tiempos muy difíciles de la historia hemos visto que sí es cierto que existe. Sí, es verdad. De pronto ahora las cosas se han echado a perder tan parejo. Hay una podredumbre tan pareja en esas cuestiones que estoy, ¿por qué me voy a hacer cargo de estas personas que tienen ahí un conflicto bélico ahí en su tierra? Un poco lo que platicábamos con lo de México y Estados Unidos, ¿no? Oye, pero ¿por qué vienen para acá si tú debieras darles de tragar, ¿no? Bueno, pero mientras no les das de tragar, yo les pago la mitad para que barran y hagan y los aprovechas, ¿no? Sí. Que también es una forma casi de un comercio negro, ¿no? Igual está pasando en el oriente del mundo con respecto a toda la parte del Mediterráneo y con Europa. Así es. Lo estamos viendo. A propósito de la inmigración, ¿no? Acuérdense ustedes y vamos a ponerlo sobre antecedentes, porque este tema también tiene que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se acuerden de lo que es la ley Chayote. Sí. La ley Chayote. El Chayote, ustedes se acordarán perfectamente, es el sobornar o el comprar la voluntad de algún medio de comunicación, de algún analista, de algún informador para tener la opinión a favor, y esto generalmente sucede sobre todo en el gobierno federal, sobre todo, no se diga también los estatales. Claro. Y los municipales, pues también en su medida, ¿no? En su medida. Pero donde los millones y millones y millones han estado fluyendo de una forma totalmente irregular. Porque lo que pasa es que hay una ley, vamos, en el Congreso hay presupuestos, ustedes lo saben. Y de pronto dicen, mira, te vamos a dar 70 millones para tu comunicación social.
Pero dentro de la ley no hay nadie que te limite a tener más de lo que te asignan. Te asignaron. Entonces puedes dejar de tener límite hasta, por ejemplo, si te asignaron 70 millones, acabar el año con 900 millones. Así es. Y nadie te va a decir nada para comunicación social, lo cual también se presta a que vulnere la libertad de expresión. Porque si tienes un medio afín, bueno, pues entonces la propaganda del gobierno puede ubicarse ahí donde se te va a pagar por dar ese tiempo para que las secretarías se anuncien y anuncien sus hechos y sus desechos, ¿no? Así es. Pero si tienes un medio que no es afín porque cuestiona, porque critica las decisiones de gobierno, entonces a ese no le compras. Y desde luego se vuelve una situación tremenda porque no parece, a todas luces acaba siendo una extorsión. Y acaba siendo también, dice el señor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una censura para los medios de comunicación. Que tiene que ver con la libertad de expresión vulnerada. Así es. Eso también se llama la censura. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está presentando una acción de inconstitucionalidad contra la ley Chayote, porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación le había obligado al Congreso a que la ley de comunicación social, que la habían dejado olvidada, la ley secundaria. La ley secundaria la pusieran, sí. Claro, ¿se acuerdan ustedes? La discutiera, pero se supone que el origen de esa determinación de la Suprema Corte, señor, era, lo habíamos hablado aquí en Informe Broso, que hicieran lo necesario para que hubiera los controles que usted acaba de mencionar, no hay, para que no ese gasto fuera discrecional y hubiera fuga de capitales. ¿Y qué sucedió? Y no sucedió absolutamente nada. Sí sucedió. Bueno, sucedió que lo hicieron a su modo. No, se hicieron pendejos. No. La dejaron lo hicieron al último. Y no hicieron caso a la... último. La Suprema Corte dijo, ¿qué hubo, güey? Háganla. Y les puso una fecha, ¿no? Y les puso un límite. Marzo. 30 de abril. Absolutamente nada. Todo lo que era vulnerable quedó vulnerable. Así es. ¿Por qué? Porque eso beneficia a quien esté al mando con la batuta. ¿Sí? Y ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, porque hay otros también que van a meter esta impugnación a la Suprema Corte, es decir, mira, y bueno, lo dijimos aquí, sí, ¿aguantará la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Congreso se burle de ellos? ¿Estará consciente la Suprema Corte de la burla de la que está siendo objeto? ¿O estará de acuerdo? Para que... disciplinándose ante el Ejecutivo, que eso se quede así y que ya cierres la buchaca y que pase el viento llevándose lo que quiera. Bueno, vamos a ver de qué se trata lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto de esta ley. Venga. Considerada por ser un riesgo para la libertad de expresión, en dimensiones colectivas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como Ley Chayote. La CNDH explicó que esta ley, que fue aprobada en abril de este año, no contiene reglas claras para la contratación oficial de publicidad e incluso consideró que genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación. Agregó que la ley Chayote no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto en esa temática cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional. El organismo precisó que persiste el riesgo de arbitrariedad en la distribución de la publicidad oficial, pues se delega en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección. Agregó que la intención de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma clara, puntual y objetiva, para evitar que se dé una distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión. Además de este recurso jurídico, la CNDH también impugnó la adición del artículo 10 bis a la Ley General de Salud, referente a la objeción de conciencia a la que médicos podrán recurrir para, por ejemplo, no llevar a cabo abortos.
Señaló que en los términos en que fue publicado este artículo, abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas. Para Acústica Noticias, David Rodríguez. Panties con vibrador para festejar los goles. La Copa del Mundo es el pretexto perfecto para celebrar y una empresa de ropa interior encontró una manera bastante interesante. Ya están en el mercado las bragas con vibrador con el objetivo de sentir la emoción del fútbol. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues bajo el argumento de que hombres y mujeres no disfrutamos del deporte de la misma manera, crearon una prenda inteligente que hará que las mujeres disfruten cada que su selección favorita meta gol. Así es, señoras y señores. No es con control remoto como otros que me han contado. Usted solo debe descargar una aplicación para Android o iOS y con ella se elegirá la selección favorita, además de configurar completamente sus calzones. En tiempo real elegirá el patrón de vibración que automáticamente se va a activar con los goles y penaltis. Así que ya lo sabe, si quiere que sus novias, amigas, amantes disfruten con intensidad este mundial, ya sabe lo que le tiene que regalar. El informe de la media. El Gabinete de Seguridad de Corea del Sur se reunirá este jueves para examinar los resultados de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció la presidencia de esta nación asiática. El presidente Moon Jae-in de Corea del Sur convocó al Consejo de Seguridad Nacional para discutir los logros de la cumbre y examinar las acciones para dar seguimiento a lo acordado. Las autoridades guatemaltecas anunciaron la reanudación de la búsqueda y rescate de las víctimas de la erupción del volcán de fuego, que estuvieron suspendidas durante una semana debido a las dificultades para trabajar en el lugar. El cuerpo de bomberos dijo que reiniciaron las labores para rescatar a la población que quedó bajo toneladas de material volcánico. La Cámara de Diputados argentina debate en una histórica sesión un proyecto de legalización del aborto en medio de masivas manifestaciones de pro y antiabortistas. Es la primera vez que un proyecto legislativo para despenalizar el aborto y legalizar su práctica hasta la semana 14 de gestación llega al pleno de una Cámara Legislativa de Argentina. De aprobarse, el texto pasará al Senado. La iniciativa Cal 3, patrocinada por el multimillonario de Silicon Valley Tim Draper, que busca dividir a California en 3 estados, ganó terreno y será presentada a votación en las elecciones de noviembre próximo, anunciaron autoridades electorales. Según el secretario de Estado de California, Alex Padilla, la iniciativa aseguró 365.880 firmas válidas necesarias para ser presentada en boletas. El primer ministro australiano Malcolm Turnbull ofrecerá una disculpa oficial a las víctimas de abuso sexual infantil tras una extensa investigación a raíz de acusaciones contra instituciones, funcionarios y personas privadas. El gobierno de Turnbull adoptará 104 de las 122 recomendaciones propuestas por la comisión investigadora, como la creación de una agencia de bienestar infantil y el pago de resarcimientos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como Ley Chayote. La CNDH explicó que esta ley, que fue aprobada en abril pasado, no contiene reglas claras para la contratación oficial de publicidad e incluso consideró que genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reconoció que el tercer debate presidencial no logró romper el récord de audiencia establecido en el segundo encuentro. En su cuenta de Twitter, indicó que el tercer debate alcanzó 10.7 millones de personas mayores de 18 años como audiencia y más de 6 millones que lo siguieron a través de redes sociales. Un juez federal confirmó amparos para 3 implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presuntamente responsable del secuestro y asesinato de los jóvenes ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con la resolución, presuntamente hubo tortura por parte de las autoridades para adquirir las confesiones. Bod, degradado a tormenta tropical, tocará tierra en Baja California Sur la tarde del viernes. La Subsecretaría de Protección Civil advirtió que mantiene vientos de 110 kilómetros por hora y genera oleajes de hasta 3 metros de altura. La dependencia estatal informó que la tormenta tropical Bod se ubica a 355 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
La Conferencia del Episcopado Mexicano anunció este miércoles la decisión del Papa Francisco de designar a Salvador Murguía Villalobos como nuevo obispo de la prelatura Mije en Oaxaca para sustituir a Héctor Guerrero Córdoba. De acuerdo con la Conferencia del Episcopado, Guerrero Córdoba presentó su renuncia tras haber sobrepasado los 75 años, la edad de jubilación obligatoria para los obispos. El informe de la media. Ya veremos ahora que empiece el Mundial allá en Rusia. Ya, pues todo va a tener que abrirse mucho los juegos, ¿no? Sí. Los juegos de cada una de las televisoras, sus ofertas. Sí. No, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya sería tiempo como para que tuviéramos muchísimas opciones para poder seguir el Mundial. Estábamos platicando justamente de eso, a ver qué nos sorprendía en este Mundial, después de que estuvimos haciendo todo un ejercicio de memoria, por lo menos del año 90, de Italia 90. Oigan, vamos, mis niños, mis niñas, vamos a ver qué pasa con los candidatos. Acuérdense ustedes que ayer fue el tercer debate que gente muy aterrizada, gente muy culta, iniciados en los temas, coinciden en que fue una soberana mierda, ¿no? Fue muy malo. Era el último debate y algunos en esta estúpida ilusión que de pronto uno se hace, no se ilusionen mucho con las cosas, ¿eh? Es más, si pueden evitar la ilusión, a lo mejor evitan muchos sufrimientos. No se vayan con él. Si tienen que amar, sufran. Si se trata de amor, sufran, pero no con pendejadas. Como diciendo, ay, a lo mejor el debate se pone bien. Es una pendejada. Y porque al momento de que estás viendo, alguien decía en las redes sociales, qué pena que haya un debatitito de unos candidatitos como si se tratara de un mexiquito. Híjole. Revelador ese Twitter, ¿eh? Así es. Es que fue muy Así es. gris. Fue un naufragio, señor, ese debate. Bueno, varios naufragios. Varios naufragios, pero me parece que el naufragio mayor es hacia dónde pretenden llevar al país. No se ve una guía, un eje, un rumbo de absolutamente nada. Fue totalmente gris. Creo que fue el peor de los tres debates. Eso es lo que podría ser alarmante. Sí, de muy pronto, preocupante. después, o sea, ya siendo el tercer debate, Así es. dices, bueno, ya por lo menos muy bueno sería que, si no todos, pero uno o dos, mostraran que tienen en sus planes un rumbo. Así es. A ninguno de los cuatro candidatos se le vio, con el debido respeto, ni talante de candidato, mucho menos de presidente de la República, y es muy preocupante para el país. Usted lo decía ayer en el post de Batitlán que hicieron, fue un anticlímax, por resumirlo en una sola palabra, y fue verdaderamente preocupante. También decían, coincidían Sabina Berman, Lezama, Merino, Rosas, que de verdad deja al país preocupado, porque en ninguno se le ve la capacidad de trazar correctamente los cómo, y es más, se preocuparon más por defenderlo, por decirlo en un sentido muy coloquial, sus propios pellejos, en el sentido de tú me acusaste de esto, pues yo te reviro con esto, pero incluso se tomaban el tiempo que tenían para plantear propuestas para defenderse del lodo y de la porquería que cada uno tiene que restregarse. Como finalmente es como acaba la política en nuestro país. Si tienes un determinado tiempo para tener una réplica, por ejemplo, ¿no? O para defender un punto, o por alusiones, sí, porque tienes ese tiempo, recibes ese tiempo que te corresponde para réplica, y entonces lo usas para decir otra cosa, para lanzar tu comercial. Sí. Así es. Así. Y llegó un momento justamente en el post de Batitlán que hicimos ayer, que ¿sabes por qué resultó muy bueno el programa? Porque no hablamos del debate.
Claro. O sea, al principio del debate lo dimos por muerto. No hay nada de qué hablar. Nadie se mostró. Todo, si quieres tú lo bélico, fue a ver quién se disparaba mierdilla. Mierdilla, así. Así. Así, escupitajos. Algo que dices, oye, pero son adultos. Se supone que son profesionales de la política. Así es. Pues no parecía. Y decías, bueno, uno de estos, todos estos quieren ser presidentes de la República. Lo cual a nosotros de entrada ya se nos hace muy peligroso. Muy. Desde luego, con esos perfiles y sobre todo con la brecha. Yo creo que si en los dos debates anteriores vimos una brecha abismal de los candidatos con la ciudadanía, esta vez quedó más clara la brecha, la distancia, lo platicábamos también aquí en Informe Broso, señor, la burbuja en la que viven los candidatos en su mundo ideal, donde no son capaces de asomarse a las necesidades ni a las preocupaciones, mucho menos a las alternativas de solución que la gente requiere. No, ni puta idea. Yo creo que va a ser fundamental que quien sea que quede como presidente, la sociedad civil más que nunca tome su posición para ser vigilante, como lo ha venido siendo, porque me queda muy claro que en manos de quien quede el país el próximo 1 de julio, no va a poder solo, no tiene gran idea de hacia dónde, ni tampoco hay la voluntad, y ojalá que la sociedad y cada uno desde su trinchera haga lo que puede hacer. Ayer lo dijo Mauricio Merino, ya está muy claro. Gane quien gane, la sociedad civil tendrá que ocupar un lugar, no de privilegio, pero sí un lugar central a la hora de las decisiones o para dónde se quiere menear el que gane. Así es. Que voy para allá. Tiene que haber un segmento de la sociedad civil lo suficientemente fuerte para decir, ¿a dónde? ¿De parte de quién? Rendición de más cuentas. allá del Congreso y cómo puedan coincidir o convivir los diferentes poderes, sino que la sociedad civil tenga una presencia determinante en muchas cosas o en todas las cosas para decir, explica bien esto. Ayer lo que vimos fueron resbaladas. Hubo resbaladas en esta, ni siquiera quiero decirle hambre o sed de poner cosas sobre la mesa, sino más bien desesperaciones, furores, más bien furores. Entonces vimos dos. Vamos a nada más a hacer este paréntesis de los dos resbalones. Iba a decir tres, pero no. El otro resbalón es una mamada. Que no podía faltar la del Bronco, ¿no? Sí. Que va a ser su FBI. Sí. Que lo tiene, ¿no? Su Facebook. Bronco Information. No, o sea, ¿sabes qué? Tengo un amigo que juega fútbol, le puedes hablar por teléfono, ¿no? Y hacerte feliz. Pero las dos resbaladas son Mid queriendo responsabilizar a uno de los posibles en el gabinete de López Obrador para secretario de Comunicaciones y Jiménez Transportes. Jiménez Espriu, que va como para Comunicaciones y Transportes. Lo liga a una empresa que no es de él, del señor, sino de la familia política. Y que tiene que ver con una empresa que hizo un negocio en sociedad con una filial de Odebrecht. Braskem es la filial. La filial es esa. Como para decirle, mira uno de los tuyos ahí metido en esas cosas, ¿no? Afortunadamente, y lo dijimos desde que inició el proyecto de Verificado 2018, ya hicieron los ejercicios en los debates anteriores, donde van siguiendo el debate y van revisando las cosas que se dicen, donde quedan las dudas para decir esto fue cierto o ratificamos es verdad. Y así estuvieron trabajando toda la noche. En este intento de vapulear a López Obrador por medio de su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes,
eso de lo que responsabiliza de esta sociedad entre esa compañía y la filial de Odebrecht, ese trato concretamente, el que le dio la bendición fue Meade, cuando era secretario de Energía. El etileno 21. ¿Te acuerdas el etileno 21 que estamos condenados a 20 años? Sí, 20 años. A 20 años, porque vendieron más barato y entonces Pemex, bueno, y el gobierno mexicano acaba poniendo de su dinero durante 20 años para cubrir ese súper trato, donde todos perdemos, salvo algunos, que estará por saber. Pero curiosamente, esa trampa que era para el otro, acaba siendo la trampa propia, porque ese trato lo firmó y dio su bendición José Antonio Meade. Entonces, el atropellador atropellado, ¿no? Y otro resbalón es cuando el niño Anaya le pregunta a Andrés Manuel López Obrador si es cierto que ¿cómo se llama esta? Por licitación directa, adjudicación directa. Por adjudicación directa, él entregó contratos, 4 contratos, que equivalen a 170 millones de pesos a esta empresa que se llama... de los segundos pisos. Sí, pero ¿cómo se llama Al que le dijo que era su amigo. ¿Cómo se llama? Riobó. Riobó. Con 2 O's al final y acento. Riobó. Y Andrés Manuel dice, ¿no? Anaya dice, tengo los contratos. Contesta. ¿Le diste esos contratos a esta empresa por 170? No. Contesta. Es más, ¿estás tan seguro que si es verdad lo que te estoy diciendo, renuncias a la candidatura? Si te muestro los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Y muy mal juzgado por parte de Andrés Manuel, guarda silencio. Verificado 2018, ratifica que sí hubo esos 4 contratos, que sí es cierto que fue a Riobó, SADCB, y que son 171 millones de pesos. 171 millones de pesos. Sí es cierto. ¿Por qué digo que mal jugado en el silencio? Porque si dio esos contratos a Riobó, sea para los segundos pisos o terceros o los cuartos, no necesariamente estás hablando de un delito. Porque la ley permite también adjudicaciones directas. Pero eso lo debes de saber si vas a un debate. Desde luego. Digo, no te pueden sorprender. No te puedes quedar entre azul y buenas noches o en estado de gel como una pinche gelatina. No. O eres líquido o eres sólido, cabrón. No hay de otra. Y en ese tipo de casos tú tendrías que saber que esas adjudicaciones directas son válidas en términos de la ley. Y que era lo que más convenía por el expertise para X o Y o Z, o por el precio mismo, o por lo que tú quieras y mandes, y tenerlo aquí, y no lo tuvo. Entonces, esas fueron resbaladas. Ni siquiera estamos hablando de cuestiones definitivas, ¿no? Dentro de toda la fantochada que vivimos ayer, hubo resbalones. Los platicables, estos 2. Vamos, ¿a dónde quieres ir? ¿A qué? De Andrés Manuel López Obrador. ¿A dónde? A las notas electorales. A las notas electorales, señora. ¿A dónde? Oigan, a ver, ¿qué ha estado haciendo el candidato López Obrador? Aquí tenemos lo último. Venga.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, indicó que salió bien librado del último debate presidencial. Dijo entender que sus adversarios se fueran contra él porque fue su última oportunidad para hacerlo. El tabasqueño presentó su proyecto de nación en la explanada de la Plaza de la Cultura de la ciudad de Ticul, para posteriormente trasladarse a Chetumal, Quintana Roo, y encabezar un mitin en la Plaza de Gobierno para dar a conocer sus compromisos por México y por los habitantes de esa entidad federativa. Vamos a revisar las acciones de Anaya, el niño Anaya, venga. Al término del tercer debate presidencial, el candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que ganó este tercer encuentro. Afirmó que repuntará en las encuestas en los 15 días que quedan de campaña. Previo a un encuentro con mujeres yucatecas, detalló que para investigar los casos de corrupción de la actual administración, creará una fiscalía autónoma y en caso de resultar culpables, como cualquier otro ciudadano, tendrán que ir a la cárcel. Todos los temas que había en el debate de ayer era un universo suficiente como para mostrarte capaz, para venderte ante los demás como alguien que podría hacerse cargo de estos asuntos de los que trató el debate, que son centrales para el país y muy atractivos para poder hablarlos, platicarlos y exponerlos, ¿no? Pero ese universo realmente quedó reducido a un patio de secundaria. Vamos ahorita a ver las acciones, lo último que ha hecho Miss. También se declaró ganador del tercer debate. El candidato de la coalición Todos por México, a través de sus redes sociales, aseguró que nuestra obligación es trabajar para que nuestras hijas e hijos tengan un mejor México. Afirmó que su participación en este ejercicio le permitió dirigirse a los indecisos, a aquellos que no saben por quién votar. También aseveró que al convertirse México por tercera ocasión en sede de la Copa del Mundo, se abre la oportunidad de mostrar que somos una nación potente y con futuro. Y a lo mejor el que más se ha divertido, y lo digo así de llano, porque pues, nada más lo veo entretenido, es el candidato independiente. Qué pena que el candidato independiente en esta oportunidad presidencial deje esta historia para los independientes que vengan. En el futuro. Es un rasero muy lastimoso, muy lastimero, y parece ser que no se bajó de la boleta nada más para ir en el trenecito de las experiencias, ¿no? Y en el trenecito de las fotos, como si fuera un turista de la vida política. Desde luego, los candidatos de los partidos no son nada mejores, pero un independiente para nosotros hubiera podido ser la diferencia y el parteaguas, porque sí hay independientes en otros contextos que sí han sido parteagua y que son ejemplares. Así son es. ejemplares, candidatos independientes, muy respetados, muy seguidos por la gente, muy dignos trabajadores y representantes de mucha gente en este país. Si los hay, está es como si te sobrara dinero y agarras un tour para Japón y China y nada más te vas sacando fotos, ¿no? Sin entender un carajo de qué se trata un monumento, no entrar a un museo porque qué hueva. Ese tipo de actitud es el del llamado bronco. Presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien durante el tercer debate aseguró que buscará quitar a los flojos del gobierno, también celebró que México, Estados Unidos y Canadá hayan obtenido la sede del Mundial de Fútbol para el año 2026. En un mensaje en redes sociales, el Bronco consideró que ese hecho es una oportunidad para recordar que las tres naciones están unidas y tienen más coincidencias que diferencias. En su mensaje de cierre en el tercer debate, el Bronco llamó a la población mexicana a quitarse la pata del pescuezo. Estamos con los temas del Mundial, ya unas cuantas horas para que arranque esta fiesta universal del fútbol. México ha sido sede, como platicamos hace un rato, de las justas mundialistas del 70, del 86 y finalmente hoy
la FIFA en su congreso determina que de forma conjunta con los Estados Unidos y con Canadá van a recibir la Copa del Mundo. Le cuento un par de datos. Para el Mundial del 70, el 8 de octubre de 1964, en Tokio, se designó a México como sede justamente para el Mundial. Había un poco de incertidumbre y un poco a lo mejor de cuestionamientos porque México había sido también por parte del Comité Olímpico Internacional designado para los Juegos Olímpicos del 68. ¿Cómo podría ser un país dos eventos de esta naturaleza? Bueno, finalmente los hizo y por cierto los hizo muy bien. Para el 86 renuncia Colombia y entonces México, también los Estados Unidos, también Canadá y también Brasil se postularon y finalmente se le otorgó la sede a México para recibir la justa mundialista. Y hoy ha sido designado esta posibilidad junto con los Estados Unidos y Canadá. Le cuento que en México las ciudades sedes serán el Azteca, en Ciudad de México, en Guadalajara el Estadio de Chivas y en Monterrey el Estadio de Rayados. En Canadá las ciudades de Edmonton, de Montreal y de Toronto, Atlanta, Boston, Dallas, Los Ángeles, Kansas City, Nueva York, en donde presumiblemente sería la final. San Francisco y Washington serán las sedes para la justa mundialista del 2026. Bueno, pues estamos listos para ir hasta Rusia con el minuto del Mundial de cara justamente a este gran evento. Vamos. Este es el minuto del Mundial. Cada mundial suele haber sorpresas que van desde llamados sorpresivos, peleas entre jugadores de equipo o errores en la organización del macroevento. Sin embargo, algo que se ve muy poco es que un técnico sea destituido a solo unos días del arranque de la Copa que define al mejor del mundo. Tal fue el caso de España, quien no solo destituyó a su actual timonel, Julián Lopetegui, a solo 48 horas de su debut mundialista en contra de la poderosa selección lusitana de Cristiano Ronaldo, sino que la situación actual de la madre patria se ha vuelto una verdadera novela. Todos sabemos que hay dos sectores en la selección española, los barcelonistas entre los que entra Busquets, Jordi Alba, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, y el sector madridista en el que entran jugadores como Dani Carvajal, Marco Asensio, Isco, Nacho y por supuesto el capitán Sergio Ramos. Mismos sectores que llevan años dividiendo a la selección y prácticamente decantando el destino de jugadores que aún no pertenecían a ninguno de los dos lados. Casos como el de David Villa y Xabi Alonso son ejemplos de esto. Dicha disputa se ha hecho presente hoy más que nunca, ya que por un lado los madridistas defendieron a Lopetegui y exigían que se mantuviera el técnico a pesar de sus diferencias con la federación, que se debía a que el técnico firmó con el conjunto merengue a pesar de tener un contrato vigente con España, mientras que del lado blaugrana apoyaron a su federación y consideraron las acciones de Lopetegui antiéticas. Esta novela seguirá dando mucho de qué hablar. Por el momento, incluso se ha puesto en duda el liderazgo de Sergio Ramos para seguir siendo el capitán de la Roja, mientras que el nuevo técnico Fernando Hierro es un madridista de cepa que posiblemente buscará balancear las cosas para los culés. Esto fue el Minuto del Mundial. Bueno, las elecciones están listas para arrancar la actividad en Rusia frente a los árabes, tiempo del centro de la República Mexicana, 10 de la mañana, y ya nos iremos dando cuenta de el resto de la cantidad de partidos. Antes de la pausa le cuento que Oscar de la Hoya acaba de lanzar una publicación en su tweet y dice que sí vamos a tener el pleito esperado. Ahí está la publicación justamente del boxeador de origen mexicano. Oscar dice, sí, estoy muy feliz y tendremos el pleito el día 15 de septiembre. Golovkin Canelo, edición 2, después de que el 5 de mayo no se pudo realizar por el problema en el que se vio involucrado justamente el peleador nacido en tierras jaliscienses. Bueno, pues entonces noticia de última hora. El dinero está ahí de por medio y veremos entonces si el Canelo es capaz de pegarle al Triple G. Vamos a una pausa, todavía tenemos más en el Informe Broso, no se vayan. Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional.
Trump planea crear campamentos en base militar para niños inmigrantes. Esto es Informe Broso. Convocan en Nicaragua a paro nacional de 24 horas mañana jueves. Presos en huelga de hambre para que los dejen ver el Mundial. Esto es Informe Broso. Sí habrá Canelo Golovkin en septiembre. ¡Órale! Tenemos que estar en varias pistas. El circo donde trabajamos es muy grande. Acuérdense ustedes que los fenómenos naturales nos han estado... Bueno, nos sorprenden siempre, ¿no? Hay épocas donde pues nos cachetean más duro algún lugar del planeta, ¿no? Hay veces pues que la naturaleza se pone muy dadivosa y nos trata bien algún tiempito hasta que nos quiere recordar nuestra verdadera dimensión, ¿verdad? Y vuelve otra vez a pararnos los tacos en seco. En este caso el fenómeno de Bod, ya nada más pasando de cachetito por las costas jaliscienses, ya metió un sustote, ¿no? Sí. Un tremendo sustote. Pero pues nosotros no podemos ir siguiendo esto como si fuera a ojo de buen cubero. Hay ciencia, hay meteorología, y por eso le agradecemos mucho al meteorólogo Martín Telles del Sistema Meteorológico Nacional que esté con nosotros en la línea. Martín, muchas gracias. Al contrario, Broso, gracias a usted y a su auditorio. Gracias, Martín. Platícanos, por favor, cómo es que se está portando este tremendo bod, qué cara se le ve, cómo le han seguido los pasos y cómo creen que madure o pierda personalidad. En ese sentido, sí, como bien dices, hemos dado un puntual seguimiento desde sus orígenes prácticamente hace unos días y puedo decirte que ya maduró al grado máximo que alcanzó su categoría 4, un huracán bastante bien formado, muy bien, muy simétrico. La imagen de satélite, si tuvieran la oportunidad de apreciarlo, se ve una circulación bastante homogénea, concéntrica, y pues todavía mantiene esta situación, a pesar de que ya es una tormenta tropical que tiene vientos por ahora de 85 kilómetros por hora con rachas, el último aviso ya de las 7 de la noche, rachas de 100 kilómetros por hora, pues no hay que recordar más bien que alcanzó hasta mayores a 220 kilómetros en una categoría 4. Como bien te decía, pues ya la circulación, que ha sido muy paralela hacia las costas desde Michoacán, Colima y Jalisco, y ahora a solo 305 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, pues el escenario que estamos previendo es que el día de mañana pueda enfilarse hacia el sur de esta península y pudiera afectar directamente el centro de esta tormenta tropical en la zona o un área muy cercana a Los Cabos, Broso, pero esto para el día de mañana. Martín, perdóname la curiosidad, pero he visto varios fenómenos que se enfilan coincidentemente hacia las costas de Nayarit y de Jalisco, pero ¿hay alguna corriente o hay algún fenómeno concreto donde este tipo de fenómenos que van directo hacia esas costas empiece a desviarse justamente rumbo a Los Cabos? Hay varios escenarios que pudieran ser. Los primeros son los sistemas de alta presión, o son estos que hemos tenido los días pasados. Tú y todo el público que nos escucha podrá recordar cómo tuvimos despejado toda la República prácticamente. Sí. Porque los anticiclones es una especie de el inverso de un ciclón que gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj y metiendo, o más bien concentrando toda la humedad hacia el centro. En el sistema anticiclónico es un giro al contrario, que si entrara en esta situación que normalmente tenemos uno de estos sistemas muy pegado a la República Mexicana, pero esto al interior del Océano Pacífico. Si esto entrara en esa circulación, es probable que la tormenta tropical en este punto pudiera entrar en aguas del Pacífico, como sería la característica normal para este tiempo, y adentrarse al agua del Océano Pacífico sin afectar a la República Mexicana. Pero específicamente para BOD, tenemos una conformación todavía de frentes fríos en el oeste de Estados Unidos, que afecta ligeramente el norte de la República Mexicana, específicamente la zona de la península de Baja California y Sonora. Este sistema, de alguna manera,
tenemos configurado el frente que viene desde Baja California hasta parte del centro de Estados Unidos, y en esta circulación es lo que va a jalar el frente y por ello, al ciclón, y por ello va a entrar en ese canal de circulación y por eso se va a acercar hacia la península de Baja California y Sonora. No hay condición ahora para que se pueda meter hacia aguas del Océano Pacífico, sino que va a enfilarse directamente hacia la zona de el noroeste de la República, Rosso. ¿Qué tan fuerte, Martín, puede llegar a la parte, a la parte de Baja California Sur? ¿Qué tan fuerte puede llegar? Y también hemos visto casos que de pronto los fenómenos que parecen que ya van caducando, de pronto sucede algo y curiosamente ha pasado del lado del Golfo, no sé si del lado del Pacífico, concretamente cuando entran a los Estados Unidos y acaban metiendo unos sustotes que supuestamente nadie esperaba. Exactamente. En este escenario, por ahora, todo indica que se va a mantener como tormenta tropical las próximas 24 horas. Es más, incluso puede cruzar el sur de Baja California Sur, entrar en aguas del Golfo de California o Mar Cortés, todavía como tormenta tropical, y una vez entrando a territorio de Sonora, que es una hora completamente zona muy seca y además con las temperaturas por arriba de 40 grados que se están presentando durante prácticamente el último mes, pues esto va así a descomponer toda la circulación que mantiene, toda la humedad pues se va a evaporar. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sucede, por eso, que lo que vemos o lo que vamos siguiendo como el centro del sistema prácticamente es a nivel del piso, en superficie. Sí. Pero lo que viene acompañando todo este sistema es a veces nubosidad de niveles medio y alto, que estamos hablando de entre 5, 7 o hasta 10 kilómetros, y esto efectivamente al entrar en la corriente de vientos en niveles altos, que es más fuerte, arrastra toda la humedad y entonces lo que tenemos en superficie solo es una circulación muy pequeña, que por eso dicen, esperábamos más de este sistema, pero se fue. Y justamente también esto mismo, o toda esta circulación delantera o en altura, que viene más bien acompañando el sistema, lo que viene es a dejar toda la humedad en la zona serrana de Sonora y Chihuahua, y es ahí donde a veces tenemos esta descompensación o estos sustos, como dices bien, porque se adelanta toda la convección o toda la nubosidad de altura y lo que queda atrás es la circulación, pero esta es en superficie, la que vamos siguiendo, en donde se están presentando los vientos importantes que caracterizan a los sistemas tropicales. Qué bueno que nos ayudas esta tarde a comprender este tipo de fenómenos y sus personalidades. Por lo pronto ya sabemos que en Baja California Sur han suspendido las clases para mañana. Y para el viernes ya están suspendidas las clases, no vaya a ser el diablo, ya se ahorran ahí un riesgo. Y Martín, te agradecemos mucho este tiempo y estaremos en contacto. Quién sabe qué sorpresas nos depare la naturaleza en los próximos días y acudiremos a ti sin dudarlo. Gracias, Martín. Con mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes a Martín Telles, meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional. ¡Corte! Presos en Argentina hacen huelga de hambre para poder ver el Mundial. Investigadores de la Universidad de Ámsterdam estudiaron a 50 fanáticos durante la final de la Copa Mundial 2010 España contra Holanda. Para este partido, 90% de todos los televidentes holandeses y 86% de los españoles sintonizaron el juego. Gracias a esto se descubrió que cuando ven un partido de fútbol, el cerebro de los hombres fanáticos del deporte secreta testosterona a niveles muy altos, incluso si su equipo pierde. Estos incrementos son similares a los asociados con la estimulación sexual. Tomando esto en cuenta, no es raro que 9 reos argentinos decidieran hacer una huelga de hambre hasta que les arreglen el cable para poder ver los partidos del Mundial de Rusia 2018. El hecho ocurre en una comisaría de la provincia de Chubut, en la Patagonia, y aunque no lo crean, tanto es su fanatismo que decidieron hacerlo por las buenas y le escribieron una carta al juez.
En la misiva argumentan que la televisión es un derecho indispensable para toda persona privada de la libertad y aseguran que no recibirán sus raciones de comida hasta que se solucione el pedido. Hemos tomado la decisión de no recibir la ración correspondiente del mediodía y noche hasta que se solucione este inconveniente, resalta el escrito producido a mano. Cabe destacar que la Constitución Nacional de dicho país determina que las cárceles, además de ser sanas y limpias, deberían usarse para la seguridad y no para castigar a los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Sorprendentemente, a pesar de esto, la jueza penal Patricia Susana le rechazó el pedido planteado por los presos. No, la jueza les dijo que no. Imagínense nada más. Dicen que el mundo es un pañuelo. Sí. ¿No? Sí. Pero estamos hablando de un evento que a partir de mañana empieza en Rusia. Sí. Y unos presos en la Patagonia. Lo quieren ver el mundial. O sea, casi de polo a polo. Sí. ¿No? Y 9 presos en Patagonia, pues están en la necia de que quieren que les pongan la tele para ver los partidos como el derecho al que tienen a su recreación. En la Patagonia. O sea, si ya estás en la cárcel en la Patagonia, y tu familia se acuerda de ti. Algo hiciste mal. Se te pasó la mano, seguro, para que estés en la Patagonia encerrado. Pero en las cárceles de México, por ejemplo, señor, no creo que tengan mucha preocupación en ese sentido, porque Usted 500 pesos así es, pues, exactamente, si hasta tienditas tienen adentro y se cobra por todo. Como con orgullo. No, como diciendo, ¿qué todo pendejos son en la Patagonia? No, todo lo contrario. Una vergüenza el sistema carcelario en nuestro país, que tantas veces la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho de los autogobiernos. 800 veces, 1000 veces, 2600 veces se ha dicho. Sí. Y el sistema carcelario no lo tocan. Así es. No lo tocan, pareciera como si hubiera un contrato donde dices, las cárceles no las tocas. De pronto hacen sus simulaciones estas de llevarse a gente muy peligrosa porque a lo mejor ya andan matando demasiado dentro, por ejemplo. Pero en las cárceles es costumbre en este país que con dinero baila el perro, la zarigüeya, el zorrillo, lo que quiera usted que baile. Sí, muy triste, porque a base de soborno, quienes ejercen el control y la autoridad en los centros penitenciarios de nuestro país son todos, menos las autoridades, sino los propios reos y los clanes. Pero ya ve usted, ya cochinó algo que venía haciendo algo muy puro. Bueno, muy puro y muy honesto. El deseo de estos 9 mendigos allá en Patagonia, que si es que queremos ver el fútbol, ahí decían en Patagonia, y la jueza, mujer sin corazón, dijo, la concha de su madre. Así dijo. Vaya. Así dijo. Sí. Que no. Pues no sé si no, pero dijo la concha de su madre. A ver, sí. Con dinero narra el perro en la cárcel, ahí te lo ponen. Fíjate qué padre, con dinero narra el perro. Está chido eso. Oye, déjame apuntarlo, está muy chingón, güey. Con dinero, esto es en las cárceles, ¿eh? Sí. Esto es en la onda carcelaria. Ok. Cárcel. Entonces, aquí en México, no en Patagonia, porque ya vimos que no. Pero aquí en México, en las cárceles mexicanas. ¿Con dinero? Con dinero narra el perro. Y entonces ahí van unos quiñones y a todos los que quieren y a todos que aman. Ahí está. Ya. Un zambombazo o 2, los que quieras. Como decía el perro cuando estábamos en Japón. Nos recibieron ahí en el hotel. Y decía el perro, sí, yo soy el que canta los goles. Ok. Ese era. Dije, no, ya los apantallaste, perro, vamos. Ya. Sí, es demasiado. Es mucha intensidad para... ¿Te acuerdas ese pueblito donde jugó México en Japón? Sendai. Donde se concentró, ¿no? Tuvieron un partido. Okay. Estaban jugando también les tocó un partido. El único en Japón fue en Sendai, una provincia. Sí. Y entonces imagínate, si ya de por sí
Tokio se hubieran espantado, imagínate en Sendai. ¡Yo soy el que canta los goles! Y usted sabe cómo son espantados los japoneses. Porque son de mucho protocolo. Son de mucho protocolo, de mucha calmita y de una cosa silenciosa, ¿no? Sí. Ya cuando alzan la voz es que ya es una guerra. Así es. Tienen un temperamento muy controlado, y hasta para reír. Hay todo un protocolo. ¿Y en el sexo cómo? No sabría decirle yo, señor, realmente no. Conozco la cultura japonesa y me gusta. Yo estudié ¿Sexo es cultura? la secundaria y la preparatoria. Bueno, no, más bien desde chica, en una escuela México-japonesa. Ahí está. Pero no sabría decirle esa parte. ¿La vida sexual de sus maestros japoneses? No, menos, no, para nada. No sabría. ¿Una foto o algo? No. Al contrario, ¿Eran felices? Son súper, sí, y son muy... De verdad que sí tienen una filosofía de vida muy linda. Pero pues también y hacen... muy... Pues se reproducen. Bueno, pero a nosotros se limitaban a lo que iban, que es darnos las clases, y muy buenos maestros. Tengo muy lindos recuerdos de mis maestros japoneses. Pero de lo demás no sabría decirle yo, señor. ¿Y de sus nombres? ¿Se acuerda? Pero ya... ¿Y de sus compañeros tampoco? Pero después de ese lapsus, ya anoté la lista de todos mis maestros. Ya no le habla nadie. Muy los japoneses y muy lindos. Morimoto, Anma, algunos de ellos muy lindos. ¿Y Morimoto era ponedor o...? Ay, no, Morimoto significa bosque. Bosque, y muy lindo maestro. ¿Y porque se llama bosque no le pone? No lo sé, señor. Fueron maestros muy lindos. Les tengo mucho respeto y no sabría decirle. Porque si es bosque hay leña, ¿no? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! No haga usted de esos rumores, de esos rumores que llegaron allá por el extremo. Ya, mejor ya no escucho nada. Ok, señor. Oigan, Squinkles, pues ahora sí que dejando pernoctar a los japoneses, vamos con este gringo, ¿cómo? Ya le hemos dicho mastodonte, botarate, anaranjado, sí, siempre anaranjado, mentecato, anaranjado. Donald Trump está planeando crear unos campamentos para los niños. Todo esto de los niños que tienen que ver con la inmigración, los niños que se quedan solos. Que son separados. Que son separados de sus padres, porque acuérdense ustedes que ¿qué fue? ¿Esta semana o la pasada? Ya no me acuerdo, cuando el senador, la semana pasada. La semana pasada, un senador llegó a una base militar y como senador que tiene derecho a entrar a esos lugares, lo intentó, y en la intentona sí se dio cuenta que tenían a muchos niños guardados en jaulas en esa base militar. Los militares, pues solamente con órdenes de arriba, le cerraron el paso al senador, porque el rango que ellos tienen no les alcanza para decidir no dejar entrar a un senador del país, ¿no? Entonces debieron haber recibido la orden de ustedes no dejen entrar al señor y... Que no vea los horrores que están sucediendo. No le dijeron eso, pero evidentemente no lo dejaban esa es entrar. intención. Pues para no bajarse los calzones enfrente del senador, ¿no? O no bajarle los calzones a quien da la orden de tener a los niños en esas condiciones. Sí. Y ahora, ¿quién sabe si, no porque le haya tocado el corazón al mentecato de Trump, sino que es muy mala, pues repercute en su ya muy grande y mala fama pública. Ni siquiera es un tipo pragmático, es un descorazonazo, es un tipo tonto, es un tipo ignorante, es un extremista y parece que no sé hasta dónde, ahora lo vamos a ver, cómo pueden adaptar de una forma humana. Claro. Un campo de ese tipo. Un campo de refugio, claro. aunque sea en las bases militares, porque una base militar no necesita o no tiene que ser relacionada a fuerza con tortura. No,
pero las condiciones, ya lo decía usted, de este solo senador. Ahora, también vimos hace unos días, poco más de una semana, a lo mejor, señor, la disputa que hubo en la ONU con la embajadora que representa a Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, que llamó hipócrita a la portavoz de la ONU de los Derechos Humanos, a Rabina Shamdasani, porque Rabina dijo, basta, hizo un llamado a través de la ONU para decirle a Estados Unidos, echen abajo este programa de tolerancia cero, donde separan a las familias y a los niños de sus padres porque hay violaciones a los derechos humanos. Y Nikki Haley, por parte de Estados Unidos, le contesta, ustedes son unos hipócritas, porque hay otros países que también llevan a cabo violaciones a derechos humanos y no les dicen nada, como si eso fuera una justificación para que Estados Unidos pase por encima de los derechos humanos de niños. Como el gobierno mexicano le dice a la ONU acerca de la tortura. También. Y México le responde que son hechos aislados. Ay, que son aislados. Y la ONU le dice, no te hagas güey. Aquí están los casos, tantas personas, en tanto tiempo. Así. Bueno, pues cuando hay estos actos fallidos de gobierno, sobre todo vergonzosos, bueno, pues se defienden con las patas hacia arriba, pero nunca quedan bien porque la evidencia no hay quien la tape. Vamos a ver de qué se trata esta intentona para ver dónde acomodan a los niños separados de sus familias al momento de cruzar la frontera. Vamos a ver y oír. Para albergar a los menores que vienen sin acompañantes o se quedan sin sus padres mientras estos resuelven sus casos migratorios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creará campamentos en bases militares. Esto luego de que el fiscal general Jeff Sessions implementara una política migratoria de tolerancia cero, en donde aumentaron un 20% los niños sin acompañante. De acuerdo con el diario Miami Herald, el Departamento de Salud y Servicios Humanos visitará próximamente la base militar de Fort Bliss, ubicada en El Paso, Texas, donde considera construir un campamento para dar refugio desde 1,000 hasta 5,000 niños. El departamento indicó que también estudiará las zonas en las bases militares de Dice Air Force Base en Abilene y la base Goodfellow FAB en San Angelo, para erigir refugios temporales. Clara Long, investigadora norteamericana para Human Rights Watch, declaró que la detención de niños por propósitos de inmigración nunca está dirigida en el mejor interés de estos y el proyecto de detener a los niños en campamentos es horripilante. El HHS dijo que las próximas semanas determinará cuál base militar de las 3 escogidas tiene las mejores condiciones para albergar a los niños que están sin acompañante. Acústica Noticias. Bueno, pues seguíamos platicando de Morimoto. Ahorita que ustedes estaban en el corte, ya más o menos voy entendiendo el esquema de por qué Almariana, siendo niña, y sus compañeros, pues no se enteraban de la vida real de sus maestros, ¿no? Pues no, es lo lógico, ¿no, señor? Que los maestros vayan a dar sus clases, pero ¿para qué queremos enterarnos de su vida privada? Bueno, no, es que no que sea privada, para eso hay videos, ¿no? Pero sí había, por ejemplo, yo me imagino que en el caso tuyo, ya en la primaria, desde la primaria, no se diga la secundaria, siempre hay una maestra que te gusta y les gusta a tus compañeros. De niño a todos siempre hay una. Tenemos un amor siempre platónico. Siempre hay una que es un amor platónico o se quieren sentar enfrente para ver las piernitas. No porque las esté mostrando, sino porque sencillamente va con falda y para un niño es pues novedoso. No, hay unas mises muy guapas, ¿no? No, pues claro. Independientemente de Eva, hay unas mises muy guapas. Además de que yo me imagino que a ustedes les habrá pasado lo mismo. ¿O qué no tienen corazón? Yo creo que las mujeres somos distintas en este sentido. Estamos hablando de amores platónicos. Sí, o sea... Sí, imposibles. No, una dama que no es la mamá ni las tías. Sí, por supuesto. Puede ser, sí. Yo creo que sobre todo, a lo mejor en secundaria o en preparatoria pudiera haber algún maestro, sí, que dijéramos, oye, está guapo, pero no pasaba de ahí. Porque también yo me he enterado ya en historias de la secundaria o de la preparatoria, que incluso hay alumnas que empiezan a andar con un maestro. No, bueno, eso ya es muy distinto. ¿Qué? Eso ya es muy distinto.
¿Diciendo a qué? Ya no es platónico. Ahí ya. Ah, no, ahí No, es carnita ahí- sobre ahí- carnita. Ay, no, qué no. barbaridad. Ahí deja de ser No, platónico no, no. porque se la echan al plato. Ay. Sería Ya. sería platónico, no en la cuestión, vamos a decir, de Platón, sino del plato. Exactamente. Ok, solamente por eso. Pues nada más. Pero no tenían ustedes esa. No, le comento que sí, que sobre todo en secundaria y preparatoria. Sí había amores platónicos. Amores platónicos, sí, o decir ese maestro está guapo, pero no pasaba de ahí. Pero el comentario entre las compañeras Sí. es, ay, qué guapo es. Sí, claro, claro. ¿Maestro de qué, por ejemplo? Maestro de matemáticas, por De ejemplo. matemáticas. Ajá. Que fuera atractivo. Sí. En prepa, ¿tú tuviste así una maestra? Porque, bueno, en primaria es platónico. Pero ya en secundaria prepa, ya pues ya quieres aterrizar ese sueño, aunque sea a frotaciones, ¿no? También con el maestro de matemáticas. ¡Ay, no! Imagínate, acuérdate de Alfredo y sus trenzas. Bueno, tiene derecho. Ok. Tiene derecho. Si pasó por esa etapa de duda de las preferencias, es normal, ¿no? Que le pusieras la falda de tu hermana o algo así, es normal. O el maestro. O el maestro, ay, qué escocés. Al maestro con cariño. Al maestro con cariño. ¿Vio esa película? ¿Al maestro con ¿Al cariño? maestro con cariño? No, no la he visto. ¿Vio Adiós, Mr. Chips? Tampoco. La voy a anotar. Las voy a anotar las Adiós, dos. Mr. Chips. Adiós, Mr. Chips. Chips. Ok. Muy buena. Y la otra es? El maestro con cariño es un Al maestro con cariño. clásico con Sidney Poitier. Con Sidney Poitier. Y la interpretación de Lulu. Y Ok. ya Una si quiere canción usted preciosa. algo más, nuestra versión nacional, sería Simitrio. Ah, el profesor. Muy buena. Simitrio. Sí. Póntele ahí. Sí, sí, Ese, sí. Ya anoté las En tres. blanco y negro con José Elías Moreno. Don José, exactamente. El maestro de Maestro la don actuación. José don Elías. José Elías Moreno. Uy, Ok. Simitrio. Ok. Es muy buena película. O el profe de Cantinflas. Las tres son los de ¿qué? maestros. El profe con Cantinflas. El profe con Cantinflas. ¿Quién hablaba de Claro. eso? ¿Quién puso el ejemplo? ¿Quién fue? ¿Juan? Al No. Mariana. No. Alguien de la política, Con el profe. Andrés Manuel López Obrador. Fue Andrés Manuel. Habló de Cantinflas. Los profesores de México, que sean como el profe de la película de Cantinflas. Respetados, así. Ajá. Sí. Ay, cabrón, Sí, sí. O como el conserje en condominio. Dice. Ay. Ay. O sea, Y hablamos de niveles en la... porque además hay dos partes, hay dos tiempos en la carrera de Cantinflas. La primera, que es cuando viene de la carpa, es hasta un crítico social, Sí. con un humor maravilloso. Sí. Pero después en los 70s hay historias donde en tiempos de Echeverría le piden su cooperación para crear este tipo de personajes que fueran como ejemplo para la gente. Ok. Y entonces este brillo, esto especial que caracterizaba al peladito del barrio, que con su humor tocaba cosas que a veces eran incómodas para los poderosos, de pronto se emparejó con los poderosos porque ya era millonario, porque ya tenía ese estatus, se hablaba con los presidentes, tremendo empresario, con una influencia evidente, y entonces empieza a hacer este tipo de películas donde ya se está apostando a que sea ejemplar para la sociedad. Como el maestro, como el policía. El barrendero. El Y barrendero. en el Patrullero 777 hay una manifestación muy clara de este diálogo cuando lo condecoran. Y entonces él pone por encima la vocación del policía. Sí. Y lo trata de poner en otro estatus al policía. Y el discurso oficialero
se impone al Cantinfleo. Claro. Exacto. ¿Usted? Sí, 2 etapas, como dice usted. Sí, y claro, la gente finalmente, el público, siempre adoró a Cantinflas. Y la que, eso que ni qué. Pero. La que decía Durli del conserje en condominio, cuando regaña a un padre de familia porque el hijo pierde la vida, porque le compró un automóvil y no tuvo el cuidado de ser un buen padre, sino por darle el auto, el muchacho se pierde. Y es una cuestión más moralina. Y que eso también pasa en el patrullero 777. Sí, o sea, hay un accidente. Todo y ese, regaña todo al ese papá. paquete de películas de esa temporada, que es la última temporada donde hace una película tras otra, de los 70s, prácticamente los 70s, pues ya es otra cara. Sí, por eso cuando lo menciona a Andrés Manuel, dices, bueno, a lo mejor Andrés Manuel es parte de ese gran público que adora a la figura y que no tiene, además, la gente no tiene por qué detenerse a observar o pensar este tipo de transiciones. De transiciones en la vida del personaje. Sobre todo de ese personaje, ¿no? Claro, tan Mítico, icónico, tan sí. emblemático y tan entrañable para la sociedad mexicana. Así es, ¿no? Y como usted decía, ejercía una crítica social con un humor maravilloso que hace falta en estos tiempos. Y que hace mucha falta, pero que además se convierte en icónico porque lleva a la gran pantalla o la pantalla de plata, como en el silver screen, ¿verdad? Directamente de la carpa. Así es. Directamente de la carpa a la pantalla. Y lo único que cambió en esa primera época era la disposición del medio. ¿Verdad? Una cosa es el montaje en un escenario para la gente y lo otro es hacer cine. Y el cineasta lo entiende. Y dice, vamos a armar todo para que ya sea el personaje que fuera el policía, el peluquero, fuera el centro, la luz, rodeado de grandes actores, de muy buenos personajes, de estupendos patiños, sin hacer la perorata moralina, sino de poner sobre la mesa cosas que no se hablaban en los medios, en esos años. En esos medios, en esos años. Sí, era respetar la esencia de Cantinflas. Su productor, que la mayor parte fue Miguel M. Delgado, que fue el que logró entender al personaje de Cantinflas, la esencia, y dejarlo ser, porque se salía de los guiones, no seguía, y los patiños o quienes lo acompañaban tenían que montarse a esa genialidad para poder, sin seguir un guión, respetar la esencia de la historia que se estaba contando. Y las plumas. Y las plumas que y las escribían, plumas, desde luego. los guiones de esas películas y de los monólogos de Cantinflas. Y hay 3 o 4 nombres que quedaron a la historia. Me acordé ahorita de don Carlos León, por ejemplo, pero había como él 3 o 4 que eran especialistas, ¿no? Claro, con el personaje que tienen ahí, hipnotizar a las salas de toda América, porque acuérdense que finalmente porque además se llevan a Hollywood. Desde luego, a Cantinflas a hacer la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. En 80 días. Si yo fuera diputado, es una de las que, hablando de esta transición, señor, de su primera etapa con esta crítica social, que queda muy bien para los tiempos electorales que estamos viviendo, valdría la pena, porque hace una crítica a toda la clase política de lo que hacen en el proselitismo, de la simulación, del fingimiento para manipular a la gente a la que quieren ganar para los votos. Muy buena. Muy buena. ¡Corte! Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner han trabajado en la administración de su gobierno como asesores de alto rango del presidente, pero sin recibir un solo centavo de dólar. Sin embargo, esto no ha privado a la pareja de suculentos ingresos. Según información publicada por medios locales, la hija del mandatario y su marido ganaron al menos $82 millones en el 2017, gracias a las inversiones que realizaron en las compañías que dirigían antes de asumir su puesto en la Casa Blanca. Su participación
habitación en el Hotel Internacional de su padre, reportó en 2017 a la hija del mandatario $3.9 millones y por su partida de la organización Trump cobró $2 millones. Jared Kushner ganó en total $70 millones y declaró ingresos provenientes de decenas de empresas vinculadas a la compañía inmobiliaria de su familia. Algunos de los bienes de la pareja fueron declarados como comunes. Se estima que el año pasado los bienes de Jared Kushner se situaban entre 179 y 735 millones de dólares, los de Ivanka Trump entre 55.3 y 75.6 millones. El informe de la media. El Paso Express de Cuernavaca registra leves hundimientos en la parte paralela, donde se formó un socavón en julio del año pasado. Protección Civil de Cuernavaca documentó que en uno de los hundimientos surgió un hoyo y del mismo comenzó a brotar agua, lo que implica una posible filtración y en consecuencia un riesgo para los usuarios del tramo vial. Elementos de la Policía Federal en el municipio de Comitán de Domínguez, en la franja fronteriza de Chiapas, ubicó dentro de un camión de carga a un grupo de 91 migrantes centroamericanos. Los migrantes iban acompañados por Jorge Alberto O. y por Romeo H., presuntos traficantes de personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Un accidente automovilístico suscitado en la autopista del Sol a la altura del kilómetro 210 dejó 2 personas muertas, entre ellas el exalcalde de Zihuatanejo, Eric Fernández Ballesteros, en hechos donde además 2 mujeres resultaron lesionadas. De acuerdo con el reporte de la Policía Federal, a las 9:50 de la mañana se registró el percance en el que estuvo involucrado un vehículo marca Suzuki que se salió del camino y golpeó contra un talud. El presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, Gustavo Torres Ansúrez, denunció una serie de supuestas irregularidades en los 55 nuevos verificentros que entrarán en operación el 2 de julio en la Ciudad de México. Acusó que se desconoce el domicilio de esos verificentros, así como el número de líneas con que van a operar y a qué número de teléfono los usuarios podrán hacer sus citas. En el Estado de México se presentarán tormentas muy fuertes por la noche, con temperaturas mínimas de 12 grados Celsius y máximas de 22 grados, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, habrá lluvias fuertes en la Ciudad de México, acompañada de actividad eléctrica y posibilidad de granizo. El informe de la media. Y imagínate, estábamos hablando de las anécdotas de gente que a lo mejor sí conocen, pero que ahorita no les debe interesar. No les debe interesar este asunto porque además no es oficial. Lo estamos hablando entre nosotros, ¿no? Sí, sí. Y no pasa de aquí. No, de aquí no. No pasa de aquí. Oigan, tenemos las notas electorales, porque acuérdense que no nada más está compitiendo para presidente del país, también para gobernadores, si no me equivoco, 9 estados. ¿No? 9 estados, así 9 es, señor. 9 ya dimos una revisión por 2 estados. Ahora vamos a revisar cómo andan los números en otros 2 estados. Acuérdense que de esta historia de los 9 estados hay unos donde el primer lugar está muy separado del segundo, algo así que le han llamado como el efecto peje. También en los estados, ¿no? De estas delanteras medio escandalosas. Otros donde está muy cerrada la competencia entre un poder tradicional y un poder que va llegando. Cuidado con su... Ya, cayó. Mojimoto. El plumón ya. Mojimoto, ahí va. Ahorita te encargo, ¿no, Mojimoto? Gracias. Vamos a decirle ya al Mojimoto para que tenga usted... Ay... Gracias. Gracias, hermano Juan. Mojimoto. Mojimoto-san. ¿Cómo? Arigato. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Sí, por lo menos la talla física. Sí, a ver si le compramos un kimono, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llama la bata esa del hombre? No, para las mujeres es el Pero para kimono. No recuerdo cómo se llama, pero es una especie de bata que se parece mucho al kimono. Ahorita recuerdo cómo se llama, señor, se lo digo con mucho gusto, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. No, en Corea. Pero Corea sí es una bata que parece como kimono, sí. Es una bata. En coreano es dobo. ¿En coreano es dobo? En coreano es dobo. Dobo. Sí, sí, es el traje característico. Es como una casaca, puede llamarse como una casaca. Como una casaca, más o menos. Puede ser sería un ¿cómo se diría?
Ay, ¿Jacama? ¿Jacama? Jacama. pudiera ser, pero creo que tiene otro nombre, si no me equivoco. Es depende de Pero dónde. pudiera Cusco. Depende de dónde. Depende de Mamelusco. Mamelusco. No. Mamelusco. Es más ruso ese, ¿no? Ese es como... Es más ruso. Es más ruso. Es como mameluco. O le hablamos al del. No le hables. No le hables porque se va a poner, se va a poner mal el asunto. Oiga. ¿Qué es? ¿Samue? ¿Surigueta? ¿Ubi? Obi. Me parece que es Obi. Obi o Yucata. Obi o Yucata. Obi, bueno, ¿por qué no le compró una yucata aquí a Morimoto? ¿A Marimoto-san? Morimoto-san. ¿Una yucata? Yucata. Pues ahorita que vayamos en Mérida tenemos Debe de el haber, sí, todavía Vamos está. Omar anda por allá todavía. Omar te puede traer una yucata ahorita que regrese para que ya tenga aquí. Con habanero, si quieres. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo está la cuestión de los, gobernadores. No, de la Morelos carrera y Chiapas. de la carrera por la gubernatura en Morelos y en Chiapas. Chiapas es uno de los estados que más controversias ha presentado en la presente contienda electoral. El partido en el poder es el Verde Ecologista de México. Son 5 los aspirantes a la gubernatura en el estado. En coalición, el Partido Verde, junto con los locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido, va el alcalde con licencia de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, a quien el Instituto Electoral Estatal le había negado la candidatura por no presentar su petición de licencia con al menos 120 días de anticipación. Sin embargo, el Tribunal Electoral resolvió que sí entrara a la contienda. Por la alianza formada por el PRI y el partido Nueva Alianza, va Roberto Albores Gleason, imposición que causó la ruptura con el Partido Verde. Por Morena va Rutilio Escandón Cadena, un hombre que según fuentes extraoficiales es muy cercano al actual gobernador. Mientras que por la coalición por Chiapas al frente va Francisco Rojas Toledo. Y por primera vez en la historia de Chiapas se registra también un candidato independiente, el líder cañero y campesino, Jesús Alejo Orantes Ruiz. A propósito, es en Chiapas donde la legislatura aprobó 435 millones de pesos del presupuesto inicial de 953 millones de pesos para desarrollar los actuales comicios. Hasta la semana pasada carecían de recurso para imprimir las boletas electorales. Otro de los estados donde se llevarán a cabo elecciones de gobernadores Morelos, liderado actualmente por el PRD. En el estado, las alianzas son un poco distintas a las del resto. Por ejemplo, en coalición van el PAN junto con Movimiento Ciudadano representados por Víctor Manuel Caballero Solano, mientras que por la alianza PRD, PS y el Verde Ecologista de México, encabezados por Rodrigo Galloso Cepeda, quien carga la mala fama del actual gobernador Graco Ramírez, pues es su padrastro. Solos van Jorge Mido Carranza por el PRI, que en el estado está muy desgastado, Nadia Luz Lara Chávez por el Partido Verde Ecologista, Mario Rojas Alba por el Partido Humanista y Fidel de Médicis Hidalgo como independiente. Otro candidato más es el que va por la alianza Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco, el que siendo alcalde de Cuernavaca le agradeció, en un acto público, la hospitalidad al expresidente Benito Juárez, fallecido hace 146 años. Gracias al licenciado Benito Juárez García por permitirnos compartir este momento con todos ustedes. Este candidato sin duda es el más polémico de todos, pues en medio de contrariedades, demandas y observaciones, se logró su candidatura a pesar de la molestia de algunos militantes del partido Morena. Tengo más demandas que, no sé, que a lo mejor que el más delincuente. Cuauhtémoc Blanco, luego de huir de varias convocatorias para debatir y presentar propuestas, aceptó asistir a un debate hace un par de días. El candidato enfrentó a sus oponentes y con lo que pareciera fueron patadas de ahogado, el irreverente candidato así se defendió. Son unos sinvergüenza los dos y aparte son los gatos. Para Informe Broso, Miguel Velázquez. Alguien decía a propósito del 2026, ahora el Mundial compartido con Estados Unidos y con Canadá. Alguien decía, me parece que en las redes sociales, alguien, no sé con qué intenciones, me las tengo que imaginar, pero no eran tranquilizantes, que a lo mejor se daba la situación que se diera el tercer mundial en el que participa México como anfitrión con el presidente Cuauhtémoc Blanco. Ay. Pues es que
Van a pasar 6 años, ¿sí? Tendremos otro, sí, sería otro ciclo de presidente. Lo que sucede es que tendría que haber, así como estamos ahorita viendo, platicamos del debate presidencial, señor, el nivel que está teniendo ahorita la clase política. Decía ayer Alejandro Rosa, son los estertores, esperemos que sean los estertores de esa clase política para que haya una renovación y se exija desde la sociedad que haya una mayor preparación para que la gente pueda asumir un cargo, no porque un deportista no pueda hacerlo, pero que sí tiene que haber una preparación para dirigir una nación, no es cualquier cosa. Pero son síntomas. Sí. Son síntomas. Y eso ha pasado a lo largo de la historia universal. Si de pronto ves que hay una clase política pues que realmente no está a la altura de representar a los pueblos, a la gente que conforma un país y que no se hacen cargo de administrar y de recibir el poder de la gente para dignificarlo. Claro. Y tener una investidura para defenderla no a manazos, sino con acciones, ¿no? Donde te ganas el respeto de la gente, no por el tamaño de carro que tienes, sino por cómo se responsabiliza del bienestar tuyo y del empresario en la cima y del que quiere salir de la pobreza. Sí. Y se hace cargo y se responsabiliza. No tenemos una clase política que esté en esos niveles y eso es lo que decía Alejandro Rosas, ¿no? Sí. Estamos en el estertor de algo que fue la clase política y que ahora sí que, como la película, nada más quedan los puros zurrones. Vamos, mis chamacos, en este momento, con los deportes. Alfredo Ruiz está más que listo y empieza el Mundial como charrasca. Sí, vamos con los temas del deporte y bueno, pues hay otras actividades, por supuesto, pero nos enfocamos y nos centramos a lo que será este gran evento del que seguramente estaremos platicando en los próximos días. Pero a lo largo de estos 102 programas de Informe Broso, arrancamos el camino a Rusia con algunos datos que tenían que ver precisamente con el país anfitrión. Y hoy cerramos este ciclo escuchando esta pieza de Hazel Gardel, de una de las mujeres más representativas para el pueblo ruso. Vamos con la pieza. En la historia de la Unión Soviética, siempre se hace gala de los hombres que dieron gloria y prosperidad con sus acciones heroicas, a lo que hoy conocemos como la Federación de Rusia. Zoya Kesmodinskaya fue una mujer con gran responsabilidad e influencia en la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis que invadieron Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 se enlistó voluntariamente en el ejército soviético y fue asignada a la Orden Guerrillera número 9903, en la que abordó la misión de minar los caminos para evitar que los nazis se extendieran, así como cortar sus vías de comunicación. Ese mismo año asumió la complicada misión de acabar con el regimiento nazi establecido en Petryshevo. Zoya, acompañada del movimiento guerrillero, acudió al lugar y ella misma incendió caballerizas, centros de radio y algunas casas donde vivían los alemanes. Sin embargo, fue capturada y torturada, pero jamás reveló la ubicación de Stalin. La condenaron a la horca y sus últimas palabras fueron: "Somos 170 millones y no podrán colgar a todos. Mis compañeros me vengarán". Zoya fue condecorada como la primera mujer con la alta distinción de héroe de la Unión Soviética a título póstumo. Su imagen ha sido inmortalizada en distintas expresiones artísticas que honran su memoria. Este es el camino a Rusia. Falta un día. Una verdadera héroe reconocida por el pueblo ruso por esta valentía en la que pues siempre puso por delante el temple y este orgullo. Bueno, vamos con notas del álbum Brozzini y tenemos hoy estelares del Mundial del 86 a Javier El Vasco Aguirre como jugador y después como seleccionador. Mira nada más, era un chamaco. Un verdadero chamaco en el 86. ¿Y metía la pierna cañón? No, pues era bravo de Bravolandia. ¿Y sigue siendo bravo de Bravolandia? De Lindavista para el mundo.
Javier en el 86 debió haber tenido 26 años. Fíjate. Esa foto es de cuando Javier tenía 26 años y el cabello oscuro. Así es. Porque ahora ya pinta canas. Ya. Y sus hijos son más altos que él. Claro. ¿No? Y el otro representante de este álbum es Claudio Suárez, el famoso emperador. Muy buena persona. Lo alineamos al final por el orgullo, ¿no? De este muchacho que es el que más partidos ha jugado para México, que es todo un personaje al cual yo particularmente le guardo un gran aprecio al emperador Claudio Y Suárez. fíjate que sus condiciones... Radicado allá en California, por cierto. Exactamente, Sí. ahí me lo encontré. Ahí justamente llegando ahí a California, ahí me lo encontré como una agradabilísima sorpresa, Sí. porque además el tipo es ¿Sencillo? es una sencillez, Sí, una sí. cortesía estupenda, pero además que llamaba yo la atención porque él hace cuánto tiempo fue seleccionado, todavía para el Mundial del 94, ¿no? Del Mundial del 94 fue titularazo con Ramírez Perales, sí. Pero sus condiciones para el 98, físicas para el 2002. ya eran más parecidas sus condiciones físicas a un jugador que estaba jugando en Europa a los que jugaban en México. Sí. La percha. Juega el 94, juega el 98, juega el del 2002. Sí. Y para el 2006, juega el del 2006 y no lo lleva Javier Aguirre por una lesión previo al Mundial del 2010. Fíjate, el emperador. Claudio Suárez. Para los que lo conocimos de chavo, el pájaro. Porque es prieto y con las patas flacas. Gracias. Señor Broso, mañana venimos con mucho gusto y platicamos del Mundial, por supuesto. Entre Marimoto y el pájaro. Se ha ido el programa. El programa se ha ido. Muchas gracias, Alvariana. Gracias a usted, querido señor. Un gusto y un honor siempre. Igualmente. Acuérdense que mañana nos vemos, ¿no? Por supuesto, aquí estaremos. Jueves. Entérense entonces, gente de Acústica TV, gente de Azteca América, gente del Facebook de Radio Chapultepec. Entérense que mañana estaremos con ustedes, así que bien abusados. Si tienen radio, si tienen tele, si tienen gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale! ¡Chamacos! Pueden decirme papá. ¡Órale!